Buenos días, mis amores, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren súper bien en el día de hoy. Bienvenidos una vez más a un nuevo video aquí en el canal Evelyn Ferrer, una cubana en USA. Si es primera vez que me estás viendo y no me conoces, me presento. Mi nombre es Evelyn y soy una cubana que vive en Estados Unidos desde hace 3 años junto a mi esposo y mis 2 niños. Aquí en este canal vas a encontrar videos sobre mi día a día como inmigrante cubana viviendo en Estados Unidos, además de tips y consejos para personas que quieren emigrar a Estados Unidos o recién llegados. Así que te invito a que si te gusta este tipo de contenido, te quedes hasta el final del video y que por favor me regales tu like, te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Son exactamente las 9 de la mañana y así amaneció el día de hoy en Phoenix, un día lluvioso y además con un poquito de frío. Hasta ayer hacía calor, pero ahora mismo las temperaturas empezaron a bajar. En el video del día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes cómo fue mi travesía desde Cuba para llegar a Estados Unidos, ya que muchas personitas me han estado preguntando al privado a través de mis otras redes sociales cómo fue que nosotros, siendo cubanos, pudimos llegar aquí a Estados Unidos. Así que este video promete ser largo. Te invito a que agarres una tacita con café, con tu soda preferida, porque este video promete. Como bien les comentaba en el video anterior, nosotros tomamos la decisión de salir de Cuba en el año 2022 en plena pandemia de la COVID-19, porque en aquel entonces ya Cuba estaba experimentando unos problemas desastrosos. La alimentación faltaba, lo poquito que se podía encontrar de alimentos estaban muy caros, había escasez de medicamentos, también estaban ya cortando el suministro eléctrico y todas estas cositas fueron lo que hicieron que nosotros por fin tomáramos la decisión de abandonar Cuba para buscar un futuro mejor en otro país. Para poder salir de Cuba, el primer paso es contar con el pasaporte cubano, cuyo documento tiene un precio de 2.500 pesos cubanos. Pero antes de viajar a La Habana, tuvimos que hacer en una notaría de Santiago de Cuba un documento especial para que nuestra hija menor de edad pudiera obtener el pasaporte cubano. En dicho documento tiene que venir explicado perfectamente con qué padre esa menor de edad va a salir del país, ya sea con la madre, con el padre o con ambos padres. Y si no lo sabías, déjame contarte que en Cuba, para resolver cualquier cuestión, hay que hacer colas enormes. Así que para resolver este documento notarial, tuvimos que ir a las 12 de la noche para agarrar turno, ser uno de los primeros y asegurarnos de que íbamos a ser atendidos ese día. Ese documento notarial te lo dan el mismo día y 2 días después subimos de Santiago de Cuba para La Habana. Ese viaje lo hicimos en tren. Déjame contarles que un viaje súper incómodo, casi 24 horas de viaje en esos trenes que son de más de 50 años de atraso, con unos asientos incómodos, sin aire acondicionado, el baño sucio. Imagínense ustedes, casi 24 horas en ese viaje para llegar a La Habana, pero todo con un propósito. Llegamos a La Habana por la tarde y al siguiente día, prácticamente sin descansar nada, madrugamos, nos despertamos a las 4 de la madrugada para ir al lugar donde se hacen los pasaportes. Este lugar tiene el nombre del DIE y es donde se hacen los pasaportes en Cuba y el carnet cubano de identidad. Cuando llegamos allí ya habían más de 15 personas delante de nosotros. Bueno, finalmente ese día resolvimos hacer nuestro pasaporte sin ningún tipo de problema, ya que en la cola habían muchísimas personas también de otras ciudades de Cuba. Habían personas de Matanzas, de Holguín, de Granma, de Santiago de Cuba, de Contramaestre, de todas las provincias de Santiago de Cuba, porque en todos los lugares estaba cerrado y en La Habana era donde único se estaba haciendo el pasaporte. Así que imagínense la cola que allí había para hacerse este pasaporte cubano. Ya estando en Santiago de Cuba, empezó todo el movimiento para vender nuestra casa, ya que con ese dinero
era que íbamos a estar comprando nuestros boletos aéreos y costear todo lo que venía siendo la travesía hasta llegar a Estados Unidos. Afortunadamente la casa no se demoró mucho en vender, todo fue más rápido de lo que esperábamos. Y con dinero en mano tuvimos viajando nuevamente de Santiago de Cuba hacia La Habana, ya que la mayoría de salidas internacionales desde Cuba se hacen desde el Aeropuerto Internacional de La Habana José Martí. Ya estando en La Habana, nuevamente en la casa del primo de mi esposo, estuvimos comprando los dólares americanos poco a poco hasta tener todo ese dinero que teníamos en moneda nacional en dólares americanos para poder comprarnos los boletos aéreos. Mientras todo esto iba y venía, yo me dedicaba a buscar información en todas las redes sociales. Créanme que busqué información en Facebook, en YouTube, en Telegram, y justamente a través de Telegram, ya cuando teníamos todo el dinero, contacté con una persona que supuestamente se encargaba de comprar los boletos aéreos. Porque en Cuba, para poder comprar boletos aéreos a través de internet, en primer lugar, tienes que tener internet un poquito costoso, además de muy mala calidad, muy lento. Y en segundo lugar, tienes que tener una tarjeta de débito. Y eso es algo que no cualquier cubano tiene, por no decir ningún cubano. Entonces, esta persona estuvo acudiendo a la casa donde nosotros nos estábamos quedando. Personalmente nos estuvo explicando el procedimiento, cómo es que él trabaja. Acto seguido le hicimos el pago de forma presencial y él nos estuvo entregando un documento con toda la información de nuestro boleto aéreo. Gracias a Dios, yo siempre he sabido andar en internet, así que yo todos los días, a todas las horas, verificaba que nuestro boleto aéreo estuviera en perfectas condiciones a través de nuestro código secreto. Gracias a Dios y afortunadamente todo nos salió bien, porque eso era un riesgo enorme. Hubiésemos podido ser estafados al instante. Pero como decimos nosotros los cubanos, lo que está para uno, está para uno. Y salir de Cuba estaba para nosotros. Así que finalmente pudimos comprar los boletos aéreos y eran para el 19 de febrero del año 2022. Este itinerario de vuelo era Habana-Bogotá, que es la capital de Colombia. Posteriormente teníamos que agarrar otro vuelo que era de Bogotá, haciendo escala en San Salvador y acabando en Nicaragua, que es el país de libre visado para los cubanos. Entonces, lo que no sabíamos era que para hacer esa escala en Colombia necesitábamos una visa de tránsito. Y ahí empezó una nueva odisea en la cual todos los días del mundo teníamos que ir a la embajada de Colombia en Cuba, ubicada en La Habana. Y como en aquel entonces había muchos cubanos saliendo de Cuba, igual que actualmente muchos cubanos están saliendo de Cuba porque es insoportable lo que se está viviendo dentro de la isla, había que madrugar todos los días para poder resolver esa visa. Allí las personas se empujaban, discutían y hasta fajazones a golpes habían por tal de conseguir esa visa. Un día se le acerca a mi esposo estando en la cola un hombre, dime mi amor, viene ahora y le dice que él puede ayudarlo con el tema de la visa. Le dice que él es mexicano, que en México tiene una agencia de viajes y que él tenía un convenio con la Embajada de Colombia en La Habana para solicitar esa visa de tránsito, y que esa visa de tránsito tenía un costo de $200. Bueno, mi esposo confió en él. Todo fue ahí en el momento de forma presencial. Se le entregó el dinero, mi esposo le pagó, él delante de nosotros entró a la embajada y como a los 15 minutos salió con nuestro documento. Era un papel impreso de la visa electrónica para hacer la escala en Colombia. Esto fue el día antes. Imagínense los nervios como estaban a flor de piel. Nosotros vimos personas llorando porque perdieron su vuelo al no conseguir la visa de tránsito en tiempo. Y nosotros estuvimos a esto de ser una de esas personas. Pero una vez más, como decimos nosotros, lo que está para uno, está para uno. Y salir de Cuba estaba para nosotros. Miren cómo me erizo. Al siguiente día ya era nuestra salida de Cuba. Teníamos que estar 3 horas antes en el aeropuerto. La salida estaba programada para las 8 de la mañana. Así que a las 5 de la mañana ya estábamos en el aeropuerto internacional José Martí de La
Habana. Hicimos la cola para hacer todo el proceso migratorio donde te revisan los pasaportes y la visa, y delante de nosotros habían dos muchachos, dos cubanos, que desafortunadamente tenían también un documento impreso igualito al de nosotros, pero desafortunadamente eran falsos, es decir, su supuesta visa electrónica era falsa. Y en ese momento nosotros nos miramos, mi esposo y yo, y sentimos un poquito de miedo y de nervios porque y si tal vez la de nosotros también era falsa, pero bueno, entonces nos tocó el turno a nosotros y afortunadamente nuestra visa sí estaba en perfectas condiciones, no era falsa, sí era correcta, y ya pasamos a la parte de adentro donde ya se espera el vuelo para salir de Cuba. Agarramos nuestro vuelo, estábamos contentos en nuestro vuelo, nuestra niña no se enteraba absolutamente de nada porque solamente tenía 3 años, ella no entendía el significado de lo que estábamos viviendo en ese momento. El viaje realmente fue muy corto hasta Colombia. Yo pensaba que iban a ser más horas de vuelo, pero realmente fue corto. Y el tema llegó cuando llegamos a Colombia, mis amores. Allí estuvimos 12 horas esperando al siguiente vuelo. Amanecimos ahí hasta las 6 de la mañana del siguiente día, que fue que salió el vuelo de Colombia a San Salvador. Y en San Salvador también estuvimos haciendo una escala, pero en esta ocasión solamente de 1 hora y 50 minutos. Nos montamos en nuestro siguiente vuelo y llegamos a Nicaragua, donde todo concurrió con normalidad. Simplemente nos estuvieron pidiendo los pasaportes, nos estuvieron pidiendo la reserva del hotel donde nos íbamos a estar quedando, cuál era el motivo de ir a Nicaragua. Obviamente, mi amor, a ver los volcanes, que no se te olvide, y estuvimos pagando la visa que con un costo de $30. El cubano piensa que Nicaragua es de libre visado y esta información es errónea. No es que Nicaragua sea de libre visado, simplemente es que Nicaragua te da el visado cuando tú llegas a su país. Es un visado que te dan un papelito, no es estampado en el pasaporte, pero se paga $30. Cuando pasamos todo el control migratorio en el aeropuerto de Nicaragua y ya estábamos en la parte de afuera del aeropuerto, tomamos la decisión de no ir para el hotel que teníamos reservado con anterioridad, sino que estuvimos agarrando un taxi y le dijimos que nos llevara lo más cerca posible a la frontera entre Honduras y Guatemala, ya que allí iba a estar una persona esperándonos, una persona que con anterioridad desde Cuba habíamos contactado a través de Facebook y iba a ser la encargada de nuestro traslado. Cuando llegamos al lugar donde nos íbamos a encontrar con esa persona nos llevó a una casa donde habíamos más de 50 cubanos esperando a que fuera de noche para poder hacer el traslado. Le estuvimos pagando $600 para hacer ese trayecto, es decir, para cruzar la frontera entre Nicaragua y Honduras. Esperamos a que fuera de noche porque no se podía hacer de día, ya que había que burlar todo lo que viene siendo el control policial o migratorio, lo que había allí. Entonces, a las 12 de la noche salimos todo el grupo, más de 50 personas en un camión. De ese grupo de 50 cubanos, únicamente habíamos dos mujeres, yo y otra muchacha más, y únicamente dos niños, nuestra niña y esta muchacha que tenía un niño. Bueno, desafortunadamente nos agarró la policía de Honduras y a nosotros nos estuvieron llevando a otro lugar donde nos estuvieron pidiendo los documentos, revisaron nuestros documentos, nos pusieron a todos en grupo y nos tiraron fotos. Yo decía, ay madre, que nuestra familia no va a ver en Cuba, qué pena, qué vergüenza, qué va a pensar nuestra familia, se van a preocupar, todo el mundo nos va a ver, vamos a salir en los periódicos mundialmente. Y a las personas encargadas de nuestro traslado fueron esposados, también le tiraron fotos, aquello parecía de película. Yo no me creía lo que yo estaba viviendo, yo decía, ¿dónde nos metimos? ¿Qué es lo que va a pasar con nosotros? ¿Nos van a deportar para Cuba? ¿Nos van a meter presos? ¿Qué va a pasar con nosotros? Bueno, de ahí nos llevaron hasta otro lugar donde amanecimos. Para eso ya era 21 de febrero, lo recuerdo perfectamente porque era mi cumpleaños. Prácticamente estábamos retenidos. Bueno, esa noche tuvimos que dormir en esa estación de policía, en rincones, tirados por el suelo, hasta que ellos decidieran qué era lo que iban a hacer con nosotros, ya que éramos un grupo grande de personas, más de 50 personas. Y al amanecer, como a las 12 del día de ese día, fue que decidieron vendernos un
un salvoconducto. Ese salvoconducto tenía un precio de $200 por persona. Nosotros, al ser 3, fueron $600 porque la niña siempre pagaba como un adulto más. No había ningún tipo de rebaja. Este salvoconducto nos permitía andar por Honduras de forma legal durante 5 o 7 días, no recuerdo muy bien, para poder salir de Honduras. Es decir, podíamos hacer nuestro traslado por nuestros propios medios, en autobuses, en taxi, en cualquier medio de transporte, hasta que lográramos salir de Honduras. Ya con el salvoconducto en la mano, tomamos la decisión de ir a una terminal de autobuses y agarramos un autobús, y así nos fuimos moviendo por lo que viene siendo toda Honduras, de autobús en autobús. Al principio los policías intentaban sobornarnos, nos amenazaban de que si no pagábamos una cierta cantidad de dinero nos iban a deportar o nos iban a mandar para atrás. De hecho, en una ocasión, en la primera ocasión, mi esposo discutió con uno de los policías porque mi esposo dijo que si él había pagado un salvoconducto y era un documento legal, él estaba legalmente por el país y no tenía que hacer ningún tipo de pago, ni a ellos ni a nadie. Entonces, ya en una discusión que tuvieron el policía y mi esposo, le dice el policía a mi esposo: ven acá, y usted piensa llegar a Estados Unidos con esa forma y hablando así de alto, tiene que civilizarse. Bueno, en fin, así mismo le dijo el policía a mi esposo, únicamente por defender sus derechos, ya que él estaba legalmente en el país porque había pagado su salvoconducto. Todo se quedó ahí, y como los policías se avisan entre una parada y otra, es decir, entre un retén y otro, ya en el siguiente retén no nos molestaron para nada, ni siquiera nos bajaron del autobús, y así hicimos todo lo que viene siendo el trayecto en Honduras. Ya en la frontera entre Honduras y Guatemala nos estuvo recogiendo otra persona que iba a ser la encargada de hacer nuestro traslado en esa parte de Guatemala. A esa persona le estuvimos pagando $750, nos llevó a un hotel, nos ofrecieron comida, pudimos bañarnos, cambiarnos de ropa, y esa persona nos dijo: no tarden mucho en comer, no tarden mucho en bañarse, háganlo todo rápido porque quizás salgan pronto de aquí. Ella dijo quizás, no era seguro. Bueno, con tal decirte que nos bañamos y empezamos a comer. Y mientras estábamos comiendo, nos avisó que teníamos que terminar ya de comer, que dejáramos ya lo que nos quedaba, porque íbamos a salir ya. Tuvimos que comer rápido, incluso dejar comida, porque no nos dio tiempo, y nos montaron en un carro que, déjame les cuento, por tan mala suerte en el carro habían más de 8 personas, aparte del conductor, y a nosotros nos tocó en el maletero del carro con nuestra niña, que tan solo tenía 3 años. Ustedes imagínense, estuvimos ahí más de 12 horas haciendo el recorrido por toda Guatemala de punta a punta. 12 horas en las cuales yo pensé, mis amores, que me iba a desmayar. Yo sentía que me faltaba el aire, que iba a perder la conciencia. Nos estábamos prácticamente deshidratando porque solamente teníamos un pomito de agua, y ese pomito de agua yo no lo utilizaba para nosotros. Nosotros únicamente nos mojábamos los labios porque en ese momento mi prioridad era mi niña de 3 añitos. Ese pomito de agua yo lo tenía reservado para la niña, para ir dándole agua a la niña. Yo le mojaba la frente a la niña, su cabecita por la calor, para que no se me deshidratara. A la niña tuve que quitarle la ropita completamente y dejarla únicamente en su ropa interior. Y yo recuerdo ese momento como uno de los peores momentos que viví en la travesía. Realmente pensé que de ahí no íbamos a salir. Aparte, ese carro iba a una velocidad extremadamente rápido. Déjenme contarles que el conductor se comunicaba con otras personas a través de un walkie-talkie. Tenían códigos secretos. Y habían momentos en los que el carro literalmente pasaba por la acera, como si fuera la película de Rápido y Furioso, así tal cual. Habían momentos en los que el carro se subía en la acera, iba a mucha velocidad, prácticamente íbamos volando. Habían partes de la carretera que el carro literalmente saltaba y después se volvía a colocar en la carretera. Era como la película de Rápido y Furioso, y nosotros lo vivimos en persona, en carne propia. Cuando por fin nos bajan del maletero de aquel carro, era de noche, y nos llevan a un depósito. Un depósito es todas las casitas que este tipo de personas agarraban para acumular a las personas que estaban haciendo esta travesía hasta que pudieran salir para el siguiente punto de encuentro. Entonces ahí era de noche, dormimos, nos ofrecieron comida, una comida que estaba riquísima, nos atendieron muy bien, la verdad, y ahí dormimos todos acumulados. Recuerdo que había una cama, y tanto yo como la otra muchacha, que éramos las 2 personas que íbamos con niños, nos ofrecieron la cama. Ahí estuvieron durmiendo los niños, estuvimos
estuvimos durmiendo nosotras también, hasta que sobre las 5 de la mañana nos despertaron y nos dijeron que ya tocaba la salida. Caminamos aproximadamente unos 15 minutos hasta un río. En ese río había una especie de balsas creadas con gomas de carro, igual que las balsas que crean en Cuba artesanalmente, así mismo. Entonces nos estuvieron haciendo grupos pequeñitos como de 5 personas y nos montaron en aquella balsa. Había un hombre encargado de empujar la balsa con un palo hasta llegar a la siguiente orilla del río, que ya se suponía que era Tapachula, y nuevamente nos metieron en una casa depósito. En esa casa depósito nos estuvieron montando en un carro pequeñito tipo taxi, y ese taxi nos llevó hasta otro lugar donde había un minibús esperando por nosotros. El minibús es parecido a los ruteros que había en la Barca de Oro, así mismo, es decir, un bus pequeñito de muchísimos menos personas. Ese bus estaba lleno de personas mexicanas y también de algunos que otros inmigrantes, porque íbamos en grupos pequeñitos. Entonces nos dijeron que como habían personas mexicanas, nosotros no podíamos hablar o no hablar mucho, para que esas personas no se dieran cuenta de que éramos inmigrantes por el acento que nosotros teníamos al hablar. Todo el trayecto estuvimos callados. Ahí estuvimos aproximadamente 5 horas hasta que llegamos a otra parte de México. Y respiren profundo por segunda vez, mis amores, porque viene otra parte del trayecto espeluznante. Esta parte del trayecto, desgraciadamente, la tuvimos que hacer en un camión de eso, de lo que son grandísimos, súper largos, y la parte de atrás es cerrada completamente, herméticamente. Ahí nos montaron a un grupo también como de 10 o 15 personas, y ese camión adentro tenía como unos receptáculos de plástico. Olía como a huevo, es decir, que anteriormente habían, parece que, trasladado huevos. Tuvimos que meternos ahí dentro de los plásticos. A nosotros nos tocó, a mi esposo, a mi niña y yo, en uno solo. Ahí estuvimos varias horas, no recuerdo perfectamente cuántas horas, pero eso cerrado herméticamente. Sentíamos que nos estábamos ahogando, no podíamos hacer nuestras necesidades, no había luz. Yo sentía que no podía respirar bien, no se podía hablar, a los niños había que mantenerlo en silencio totalmente para que no escucharan cuando paraban el camión, los policías no escucharan que dentro habían personas. Había que controlar a los niños, al ser niños pequeños había un momento en el que era imposible controlarlo. Lloraban, tenían hambre, querían hacer sus necesidades, querían ver dibujos animados y los teléfonos estaban sin carga, nos prohibían sacar el teléfono, no podíamos poner la linterna. Y fue otro trayecto, otro pedazo del trayecto muy, pero que muy complicado, arriesgando nuestra vida porque eso está cerrado herméticamente. Sentíamos que no podíamos respirar, hasta que llegamos a un punto en el cual se unieron dos camiones, se unieron así, la parte donde se abre atrás, la pusieron así conjunta, la unieron y nos indicaron que pasáramos de un camión a otro. En ese segundo camión también había cajas totalmente cerradas, pero en esta ocasión nos dijeron que teníamos que trepar por las cajas y acostarnos arriba de la caja, prácticamente ya casi llegando al techo del camión. Ahí también fue muy difícil, algo que yo no se lo deseo a nadie, y menos con niños pequeños, arriesgarse así a poder perder la vida, a que suceda algo en el camino. Otra vez cerrados herméticamente, sin poder hacer las necesidades, sintiendo que nos faltaba el aire, sin poder respirar bien, a oscuras, los niños llorando, las personas desesperadas. Otra vez sin poder encender la luz, sin sacar la linterna del teléfono, sin poder hablar con los familiares, los teléfonos sin carga, los niños desesperados llorando, una situación muy difícil y complicada, muy duro lo que se vive. Menos mal que los niños, al tener tan poca edad, al menos la mía, créanme que la mía no se enteró absolutamente de nada. Ella vivió todo como si estuviera de vacaciones, y yo lo agradezco porque realmente a día de hoy, si alguien me pregunta, ¿lo volverías a hacer? Yo, sin dudarlo, no lo volvería a hacer. Si a mí alguien me hubiese advertido de todos los riesgos o de la difícil situación que se vive, los riesgos que se pasan, yo no lo hubiese hecho. Hoy por hoy estoy aquí en Estados Unidos, la niña no tiene ningún trauma, gracias a Dios, no se acuerda de nada, pero si me lo preguntan, no lo volvería a hacer bajo ningún concepto.
Y el tramo final para llegar a Ciudad Juárez también lo hicimos en uno de estos camiones, lo que en esta ocasión fue en la parte donde va el conductor. Ese tipo de camión tiene en la parte de atrás como una pequeña cama donde el conductor puede acostarse a descansar cuando determine que ya no quiere seguir manejando y quiere descansar porque tiene sueño o está cansado. Bueno, ahí nos tocó ir a 5 personas. Éramos mi esposo, nuestra niña, yo y un matrimonio de jovencitos de unos 21 años. Íbamos 5 personas ahí, no podíamos hablar, no podíamos encender el teléfono ni encender la linterna, teníamos que estar con los pies encaramados porque cuando iban a revisar el camión no vieran que habían pies por debajo. Tenía que controlar a la niña de que no llorara por hambre, porque quería leche, porque estaba cansada, porque tenía sueño. Y así fue que llegamos a Ciudad Juárez. En un punto de Ciudad Juárez, el conductor nos dice, aquí se tienen que bajar y aquí los va a recoger otra persona. Pero a este punto nadie sabía quién era esa persona, una persona que no conocíamos y que nunca habíamos visto. Igual que todo el trayecto desde Nicaragua hasta llegar hasta este punto. Entonces estuvimos aproximadamente caminando por Ciudad Juárez con miedo, aproximadamente 10 minutos porque no veíamos a nadie. Disculpen el ruido, ya saben, son los niños jugando, corriendo. No veíamos a nadie que nos hiciera alguna seña o algo para nosotros saber cuál era la persona que nos iba a recoger. Hasta que se acerca un hombre y le hace un gesto a mi esposo con el ojo, le guiña el ojo, entonces mi esposo entiende. Se acerca a nosotros y nos explica que nos vamos a montar en un taxi. Cuando nosotros nos montamos en el taxi, la persona del taxi nos señala y nos indica dónde está la frontera que ya pertenece a Estados Unidos. Esta persona nos dice que él nos va a avisar cuando tenemos que bajarnos del taxi y tenemos que correr hasta llegar al otro lado, que ya sería la frontera de Estados Unidos. Él nos explica que él no puede frenar el taxi totalmente, simplemente él va a bajar la velocidad y cuando nos diga ya, nosotros tenemos que salir corriendo del taxi y correr a toda velocidad hacia el otro lado, que ya era la frontera de Estados Unidos. Entonces, cuando el taxista dijo ya, se formó un corre-corre que ustedes no se imaginan. El otro matrimonio no pudo agarrar su mochila, la dejó botada en el mismo taxi. Únicamente tenían su pasaporte en la mano. Yo me caí corriendo con la niña, menos mal que la niña no se hizo nada, ni yo tampoco, pero con el mismo impulso que me caí, con el mismo impulso me levanté y seguí corriendo. Bajamos una bajada totalmente empinada, abajo era como un charco, como de una zanja de agua sucia, el agua nos llegaba por los tobillos, tremenda peste y el agua congelada. Y después era una subida y ya estaba ahí los barrotes que ya era la frontera de Estados Unidos. Como a los 3 minutos llegó una patrulla, nos preguntó que si éramos una familia, en nuestro caso sí, éramos tres, una familia, un matrimonio con una niña, nos preguntaron de qué país éramos, nos pidieron el pasaporte y nos estuvieron montando en la patrulla. La patrulla era totalmente cerrada con rejitas por dentro, como si tú estuvieras preso, así mismo. Y nos llevaron a un lugar donde nos estuvieron tomando la huella, haciéndonos fotos, revisando el pasaporte. Después de ese lugar nos recogieron a todos los inmigrantes que habíamos entrado ese día, nos montaron en un autobús, ese autobús era grandísimo, había mucho frío dentro del autobús, ponían el aire a mucha temperatura, a temperatura muy baja, no nos daban colchita, no nos dieron comida ni nada ahí y nos trasladaron hacia otro lugar. Les tengo que contar que el autobús también tenía como rejitas, como si fuera un autobús diseñado para presos, así mismo. Y nos llevaron hasta otro lugar. En ese otro lugar había una casetica donde también había muchísimas más personas que habían entrado a Estados Unidos. Ahí iban llamando por nombres y mientras iban llamando por nombres nos ofrecieron un pan. No sé si era un pan o un taco, no recuerdo muy bien. Creo que a la niña fue un pan y a nosotros nos dieron un taco con verduritas adentro y un jugo y agua. Nos llamaron por nuestro nombre, siempre llamaban a mi esposo primero y nosotros al ser una familia, cuando llamaban a mi esposo significaba que era a los tres, es decir, el llamado era para los tres porque éramos una familia. Nos pusieron una manillita y nos entraron adentro. Adentro era un lugar como grande, como si fuera un gimnasio así, pero preparado con cubículos, con salitas. Ahí nos dijeron que nos teníamos que bañar y nos estuvieron ofreciendo un pantalón, una camiseta, un par de medias y unas chancletas. Nos bañamos y después que nos bañamos nos mandaron para otra habitación. Pero déjenme contarles que
Ahí estuvimos 3 días. Eso fue el centro ya de detención. En esos 3 días únicamente nos dejaron bañarnos el primer día. No nos trataron mal, pero lo cual quiere decir que prácticamente es como diciendo, aquí no entras hasta que no te quites el churre, la mugre y las enfermedades que tú traes de donde tú vengas. Entonces nos bañamos el primer día de 3 días que estuvimos detenidos. Nosotros, como éramos una familia, nunca nos separaron. Había una salita habilitada únicamente para familias. En esa salita únicamente había matrimonios con niños, porque era una forma de que el niño no viera o no se diera cuenta de la situación que estaba pasando, que realmente estaba siendo detenido con sus padres, ¿ok? Y a lo que viene siendo mujeres y hombres los separaban. Las mujeres en una salita y los hombres en otra salita. Y si tú eras un matrimonio de mujer y hombre, igual te separaban. Al hombre lo mandaban junto con los hombres y a la mujer junto con la mujer. Déjame contarles que en esa sala no se veía la claridad del día por ningún lugar. Era todo totalmente cerrado. Tampoco había un reloj que te indicara qué hora era, así que no sabíamos la hora en ningún momento. Estábamos totalmente perdidos. La luz no se apagaba 24 horas del día. Tenías que dormir con la luz encendidas. Dormíamos en colchonetas que nos ofrecían y la colcha que nos dieron era como una colcha de un material así como metálico que sonaba. Con esa colchita nos tapábamos. Nos daban de comer manzanas todos los días, un juguito, un agua y burritos con verduritas adentro. Tanto así que había muchos niños con vómitos. De hecho, mi niña también estaba con vómitos y la tuve que llevar a enfermería porque parece que con los burritos se empachó o algo o llegó un momento en el que ya no lo asimilaba y también le dio vómitos. El baño era un baño ahí mismo que todo el mundo te estaba viendo, no era para bañarse, únicamente era para hacer las necesidades menores y ahí solamente te cubría esta zona de aquí, del pecho hacia la cintura, o sea, te veían del pecho hacia arriba y se te veía de las piernas, es decir, de las rodillas hacia abajo, es decir, ahí prácticamente te veían como tú hacías tus necesidades. Ahí estuvimos 3 días aproximadamente y en el momento en el que yo llevé a la niña a la enfermería fue en el momento en el que llamaron a mi esposa por megafonía y le hicieron la entrevista de miedo creíble. Yo no estuve presente en la entrevista porque en ese momento estaba en la enfermería con la niña. Ahí estuvimos 3 días. Al tercer día llamaron por el nombre de mi esposo y nos dijeron que ya nos íbamos a ir, ¿ok? Entonces había una salita donde habían muchísimas personas que ya habían sido llamadas para salir del centro de detención. Nos montaron a todos en una guaguita, en nuestra guaguita, o sea, una guaguita es de nuevo, o sea, un minibús. En Cuba se le dice guagua, al ser chiquita, pues le decimos guaguita. Es un minibús donde estuvieron montando a todos los que estaban libres, pero que eran familias, es decir, matrimonios con niños, y nos llevaron a otro lugar donde nos estuvieron dando nuestros documentos, que nosotros salimos con I-220A. Entonces salimos con este documento I-220A y nos dieron además un teléfono con el cual teníamos que reportarnos todos los días con ICE. Teníamos que tirarnos una foto todos los días a la misma hora. En este caso, a mí me pusieron de principal, es decir, a partir de ahí, todos los documentos que nosotros hacíamos en Estados Unidos siempre venían a mi nombre, es decir, las cartas, las citas, pero era para los tres porque éramos una familia. Yo era la que tenía que tirarme la foto todos los días con el teléfono para que ellos pudieran saber dónde yo estaba, cómo estaba, si es decir, si tú estabas trabajando o algo, ellos lo sabían por ahí, porque por el teléfono era como un GPS. Ellos veían en qué estado tú estabas, en qué ciudad, si estabas en el Walmart, si estabas en tu casa. Ellos por ahí podían ver absolutamente todo, porque era un GPS, pero en el teléfono. Y así fue nuestra travesía para llegar a Estados Unidos, arriesgando nuestra vida, arriesgando la vida de nuestra niña que tan solo tenía 3 años, pero en ese momento era la única opción que teníamos y vuelvo y repito, a día de hoy que soy una mujer más adulta, con más experiencia de la vida, eh, con más madurez, si me preguntan si lo haría nuevamente, sin dudas diría que no, un no rotundo, no lo volvería a hacer. A mí lo único que me consuela de todo ese proceso es que ella, al vivirlo tan pequeñita, solamente tenía 3 años, no se enteró absolutamente de nada. Ella lo vivió como si fuera unas vacaciones. Espero que este video haya servido para enseñarles a muchísimas personas cómo es que los cubanos llegamos aquí a Estados Unidos, qué es todo lo que tenemos que vivir los cubanos para poder hacer esa travesía, qué es lo que vivimos durante la travesía para poder llegar aquí a Estados Unidos. Espero que el video les haya gustado y los invito a que le den like y que se suscriban al canal para que no se pierdan ninguno de mis videos. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima.